Primero fue el reparto de despensas. Diversos grupos delictivos replicaron esta acción en medio del confinamiento por el COVID-19. Y ahora, a raíz de la difusión de un video en donde un cártel muestra su capacidad de fuego, otro grupo delictivo intentó mostrar también su fuerza operativa, pero el intento acabó en una balacera y persecución. Seguramente muchos de ustedes vieron este video, han de recordar justo esto. ¡Pura gente, Mencho! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura gente del señor Mencho! Bueno, un grupo delictivo, otro grupo delictivo, hizo público un video ayer que recuerda justo a este que te acabo de mostrar. De acuerdo con las autoridades del estado de Morelos, se trató de un acontecimiento ocurrido la madrugada de este jueves en el municipio de Mazatepec. Circularon varias camionetas, algunas con estrobos, con las torretas como de patrullas, y a bordo iban personas armadas, encapuchadas. Se detenían, se bajaron de los vehículos y empezaron a gritar en apoyo a el señorón, mientras mostraban justo las armas. De fondo se escuchaba un corrido. Te muestro lo que fue dado a conocer a través de las redes sociales de parte de, pues, ahora esta acción de este grupo delictivo, del cual te hablaré más adelante. De acuerdo con las autoridades estatales, mediante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, esta es la imagen, de la paz integrada por autoridades estatales y federales, informaron a través de un comunicado, que estás viendo por cierto en pantalla, que lo ocurrido, este video fue grabado la madrugada del jueves. Recibieron un reporte al 911 que en Mazatepec había camionetas con personas armadas. Afirman que implementaron un operativo en la zona y policías lograron interceptar las camionetas. Las personas armadas entonces iniciaron un enfrentamiento, según este comunicado, y las autoridades pudieron asegurar una camioneta. Parte de este enfrentamiento, pues después del enfrentamiento, las personas armadas huyeron y fue que dejaron esta camioneta o pudieron asegurarla. No especifica en el comunicado de qué manera es que la aseguraron. Y lo que sí señalan es que ya analizaron las imágenes y van a poder comparar perfiles y características de lo que allí se observa para ubicar a las personas que allí aparecen. Obviamente esto está todavía en veremos y estaré al pendiente de lo que tenga que informar el gobierno estatal. Sin embargo, hay otra versión por parte del medio Al Momento Noticias. Más que distinta, ofrece una narrativa un tanto diferente. Asegura que en el convoy, este convoy pasó por 5 municipios de la zona sur de Morelos. Estaba conformado por aproximadamente 8 vehículos y fueron ubicados a la altura de Miacatlán, en donde se dio justo el enfrentamiento entre policías que les dieron alcance. Las personas armadas, al verse igualadas en número por los agentes, entonces afirman, decidieron darse a la fuga y
se inició la persecución. Fue allí entonces cuando atravesaron la camioneta, una de las camionetas en las que se trasladaban, para impedir el avance de los policías, y pudieron continuar con el resto de los vehículos las personas armadas que previamente ya se habían grabado. Se dieron a la fuga. Atención con la imagen que aparece en el costado de la puerta del conductor. Esta no es la primera vez que se conoce de esta imagen, incluso la hemos visto en este mismo canal. No me adelanto porque estuvo presente cuando hablé acerca del reparto de despensas. ¿De quién estamos hablando en este momento? Hablan de El Señorón. Algunos medios, incluso autoridades, también aseguran que se trata de este grupo delictivo, es un remanente, así lo consideran, de los Rojos. Los Rojos, en su momento encabezado por Santiago Massari Miranda, alias El Carrete, quien fue detenido en agosto del año pasado. Desde entonces se ha escuchado hablar de El Señorón, quien es el que ha asumido el cargo, a quien le han atribuido el liderazgo de este grupo. Y se ha sabido a través de narcomantas colgadas en diversos municipios, con amenazas, por ejemplo, a policías, con incluso acusaciones de ligas entre funcionarios públicos con grupos delictivos rivales a este, y asegurando que este grupo busca hacer una limpieza de secuestradores, de extorsionadores, de ladrones. Algunos identifican al Señorón como Francisco Javier Rodríguez, aunque de manera oficial no se ha dicho mucho sobre él. Autoridades también aseguran que este grupo delictivo mantiene una lucha por el control del territorio de Morelos, principalmente por los caballeros templarios, quienes, por cierto, el mes pasado también hicieron un reclamo de la plaza. También se han manifestado en el conflicto que mantienen en Morelos. Te mencionaba del reparto de despensas. En lo que va del año, de hecho, te he traído a este canal varios videos sobre el reparto de despensas por parte de grupos delictivos en el contexto de el COVID-19, las afectaciones en gran parte de la sociedad, y cómo grupos delictivos han llevado despensas de hecho en varias partes de la República. Los hemos visto estos casos en más de 5 entidades distintas. Y justo en abril te comenté que algo similar ocurrió también en Morelos. Fueron repartidas despensas a nombre de El Señorón. Vemos, se trata de bolsas transparentes que tienen un estampado que es el mismo justo que veíamos en la camioneta. Aquí, la camioneta de ayer. En este reparto de despensas lo entregaron personas que vestían pasamontañas, chalecos antibalas, gorras, o en este caso también protegidos con visores. En esta fotografía, aunque están armados, estamos hablando de que se trata de una zona de resguardo de estas despensas. Pero, por ejemplo, al momento de la entrega de las mismas, no llevaban armas aparentes, al menos no a la vista, al momento de hacer también públicas y de compartir estas imágenes en las redes sociales. Medios locales informaron que estos repartos ocurrieron en zonas como en el centro de Cuernavaca, a 3 cuadras del Palacio de Gobierno, sí, a 3 cuadras de donde despacha el gobernador Cuauhtémoc Blanco. También aseguraron que fueron repartidos en la comunidad de Acapancingo, también en el municipio de Cuernavaca. Esto es lo que estuvo ocurriendo. De hecho, fueron varios meses con el reparto de despensas por parte de grupos delictivos en todo el país, al menos marzo, abril y mayo, en los estados no nada más de Morelos, sino de Tamaulipas, de Veracruz, de Guanajuato, de Jalisco, de Chihuahua. Llegaron a tal grado, obviamente estoy hablando de diversos grupos delictivos, no el mismo en todos estos estados, y llegaron al grado que en Chihuahua, por ejemplo, repartieron despensas con la imagen de Osama Bin Laden, lo cual pareció una afronta y una burla a las mismas autoridades. Esto es lo que estuvo ocurriendo en aquella ocasión, que de hecho fue tan recurrente el reparto de despensas que este tema llegó a la conferencia matutina, a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 20 de abril, y esto fue lo que dijo. Una más.
Gracias. Presidente, preguntarle, bueno, primero, nada más una precisión. Lo que mencionaba de las despensas, ¿usted tiene información de que vengan del crimen organizado? Sí, sí, en varias partes. ¿Me he pensado en emprender alguna acción que tenga que ver con cuestión de seguridad o solamente el llamado que ha hecho? No, es algo que se da, no se puede evitar, porque llegan y entregan despensas, le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenece. Bien, y preguntarle por otro lado… Pero aquí lo importante de esto es que si la gente tiene opciones de trabajo y bienestar, se puede compensar, se puede ir contrarrestando todo esto. Es un poco lo que pasaba con el huachicol, que le dejaban a la gente algunos bidones, que 20 litros, y ellos se llevaban las pipas para tener el apoyo de la gente, ¿no? Y eso hasta nos produjo la desgracia de Hidalgo. Afortunadamente ya no actúa así la gente, por eso le tengo mucha confianza al pueblo. Y no descarto que los que están en las bandas también vayan tomando conciencia, porque no creo que sea vida el andar de un lugar a otro y siempre cuidándose de la otra banda, porque puede ser aniquilado. Eso no es vida. Entonces tenemos que buscar opciones a todos y no hacernos daño. Es de llamar la atención de pronto ver a un grupo delictivo repartiendo despensas en una parte de la República y a otro grupo delictivo hacer lo mismo en otra parte de la República. Y de pronto también ver a un grupo delictivo queriendo presumir su capacidad de fuego en un punto, en una entidad, y ver a otro grupo delictivo haciendo exactamente lo mismo. Tanto en el caso como en el de las despensas como en el de la muestra de armas, la gran mayoría de los gobiernos estatales hizo caso omiso, o al menos cayó. No aportó información sobre qué ocurrió, qué acciones implementaron, o a lo mucho dijeron que investigarían el tema sin que se informara de acciones relevantes, salvo en el de ayer, en donde hablaron del hallazgo o el aseguramiento de una camioneta, pero nada más. Aún incluso estas cosas, estos acontecimientos se han registrado, aún incluso con los pronunciamientos desde el gobierno federal. Esto es lo que encontramos en diversos puntos del país, o autoridades omisas, o autoridades incompetentes, o autoridades infiltradas, o todas las anteriores. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas a este canal, al canal secundario Vlogs del Caporal, a que me sigas en el resto de las redes sociales y, como siempre, a que revientes el botón de like. Muchas gracias a Alito, no a Alito ese del PRI, a otro Alito suscriptor, y gracias a ti por tu apoyo reventando el botón de like. Nos vemos al rato.